pueda absorber en las vellosidades del intestino, sino que además el secreto del colágeno de Nuskin o de Pharmanex es que ese tamaño hace que se pueda pegar o encastrar con lo justo, como si fuera un rompecabezas, en el receptor del fibroblasto. ¿Quién es el fibroblasto? Es la célula que fabrica colágeno en todo el cuerpo. Entonces, cuando se pega el colágeno a ese receptor, le manda una señal a la célula para producir colágeno interno. Y eso es cuando nosotros le llamamos que tenemos un péptido bioactivo, ¿sí? La bioactividad es eso. Entonces, creo que la diferencia fundamental es centrarse en el tamaño de la molécula, porque ese tamaño de molécula hace que nuestro colágeno actúe de dos maneras distintas. Una es absorbo por el intestino, muchos colágenos no se absorben porque son más grandes, se excretan, acá se absorbe, pasa al torrente sanguíneo y cuando va viajando a los distintos tejidos actúa de dos maneras. Una es como bloques constructores. ¿Se acuerdan el famoso video donde hay legos? Y uno dice, los voy poniendo, bueno, es como cuando antes tomábamos aminoácidos y te decían, toma aminoácidos que te hacen bien para el pelo. ¿Por qué? Porque el aminoácido después es el bloque constructor, se pega con este y forman una proteína larga que es el colágeno. La segunda mecanismo de acción, y creo que es el más importante de nuestro colágeno y donde tenemos que hacer énfasis, es en la bioactividad. Es en que ese tamaño hace que se pegue al receptor del fibroblasto y podamos producir colágeno propio. O sea, que no es que otros colágenos no se absorban. Por ahí sí se absorben, pero no tienen esta propiedad de la bioactividad, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo me enfoco más en las propiedades que no tiene nuestro colágeno. Entonces, nombro esto primero, nombro la absorción, nombro que es apto celíacos, apto diabéticos, que no tiene agregados, que no tiene parabenos, que no tiene derivados del petróleo, que es supernatural, que además tiene la luteína, que además tiene las fitoceramidas. Todo eso lo digo además que tengo estudios, que tiene estudios médicos realizados. Y ahí viene una pregunta que no me hiciste, Vero, pero la hacen todas las pacientes, que es, si no es ¿me recomendaría algún otro? Y yo le digo, y la verdad que no, yo como médica no te puedo recomendar un colágeno que no tiene estudios médicos hechos. Porque esto es como creer o reventar. A veces tomamos un montón de cosas que no tienen estudios, y las tomamos igual. Estudios médicos o estudios científicos. ¿Qué es un estudio científico? Un estudio científico, para la gente que no lo entiende, es, agarro 50 pacientes que no toman el colágeno o que les doy un jugo tango, un placebo, y agarro 50 pacientes a las cuales todos los días a la misma hora le doy la misma dosis de este colágeno. Les hago un análisis al comienzo del estudio, que los hicieron con dermatólogos, donde evaluaban 4 o 5 características de la piel, como luminosidad, tersura o firmeza, arrugas finas, coloración, tono, y 4 meses después o 3 meses después, depende del estudio, agarro ese mismo dermatólogo que hace esta misma evaluación de esos pacientes, de los que no tomaron y de los que tomaron, y ven cómo hubo mejoras. Y después se sacan un montón de números, ¿sí?, estadísticos, con programas de estadísticas, donde ahí te dicen, aumentó tal rasgo en un 100%, aumentó, y eso es si es estadísticamente significativo o no. Cuando vos las diferencias te dan altas, dicen sí, es estadísticamente significativo. Pero no solo eso, porque con el colágeno de Pharmanex hay estudios objetivos también, que no tienen que ver con la evaluación del médico, sino con que hicieron una biopsia de piel al inicio del tratamiento, donde vino un científico, biólogo o médico y estudió al microscopio cómo estaban las fibras de colágeno, cómo estaba ese tejido, y 4 meses después volvieron a biopsiar esa piel. Y ahí cambia la composición del tejido. Ahí vieron que había 60% más de fibras de colágeno y 20% más de fibras de elastina, depende del estudio. Entonces eso ya no es subjetivo, ni es un médico que está evaluando parámetros clínicos. Ahí hay algo que es objetivo, que es una biopsia de piel, ¿sí? Nosotros tenemos estudios con el colágeno, tanto subjetivos o semisubjetivos, que lo hicieron los médicos dermatólogos, pero muy bien conducidos esos estudios, pero también tenemos estudios donde hubo biopsia de piel. Lo que no tenemos son estudios, porque este colágeno fue diseñado para belleza, lo que no tenemos son estudios
de otro tipo, como por ejemplo en por qué alguien que tenía una tendinitis del manguito rotador y le dolía el hombro mejoró tanto con nuestro colágeno. Y no tenemos estudios sobre eso porque esa molécula no había sido diseñada para eso. Pero ahí viene de nuevo, ¿por qué le es efectivo al que tiene dolor de rodilla, al que se operó, al que tiene hernia de disco, al que tiene...? Porque estimula la síntesis de colágeno propio, que es muy difícil de medir. ¿Sí? Una pregunta. ¿Y entonces los estudios cómo funcionan? Si no producen, ¿insertan colágeno? No es que insertan, actúan por bloques constructores. Cualquier colágeno que vos tomás, la idea es, o lo que se piensa es, bueno, absorbo, va por la sangre y este pedacito, nosotros no tomamos una molécula de colágeno entera porque es enorme. Primero que son 3 cadenas enrolladas. Primero hay que separar esas 3 cadenas y después hay que cortarlas en pedacitos chiquitos. Esos pedacitos se llaman péptidos de colágeno. ¿Sí? Cuando uno habla de hidrolizar, es cortar. Es una enzima que corta. Eso se llama hidrolización. Siempre el colágeno tiene que estar hidrolizado para que se pueda absorber en el intestino, porque si no es como querer pasar, no sé, algo grande así en un agujerito así, no entra. Siempre tiene que estar hidrolizado, pero hay un montón de colágenos hidrolizados en el mercado, que está pasado varias veces por las enzimas que lo destruyen. Pero lo que es muy interesante de esto es que el laboratorio Pharmanex conduce estos estudios científicos o clínicos, no ellos mismos, no es que lo hace Nufskin, no es que Nufskin le pagó a sus propios científicos para hacer este estudio. Contrataron, tercerizaron una gente, laboratorios o centros de investigación que hacen estudios externos. ¿Sí? Exacto, entonces estos estudios con este colágeno, con esta fórmula de colágeno, con este tamaño, con esta fórmula, con luteína, más fitoceramida, fueron hechos tercerizados, por otro lado.